Buenas noches buenas noches. Estamos aquí en la tercera jornada de esta Escuela de Ciudadanos. En primer lugar, quiero agradecerles, como siempre, a la directora de la Biblioteca, Paqui Díaz Pintado, y al concejal de Cultura, Antonio Cava, que son los que hacen posible que nos podamos reunir aquí una vez al mes. Recordarles en qué consiste esta singular Escuela de Ciudadanos. Casualmente ayer el Tribunal Supremo ha declarado que es obligatorio asistir a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que es un poco el origen de esta idea que tuve hace algún tiempo, en el sentido de que probablemente habría que enseñarle a los padres que se niegan a que sus hijos aprendan lo que es la Constitución española, lo que es la Declaración de Derechos Humanos, qué es y en qué consiste ser un buen ciudadano. A eso sería los que habría que enseñarles probablemente, y a esos tendrían que venir a estas clases. Sé que ustedes ya lo saben y por eso vienen. Para explicar qué es lo que es un buen ciudadano, se me ocurrió que lo mejor sería que gente que se ha ocupado de tener éxito profesional, que son buenos escritores, buenos músicos, buenos periodistas, buenos pensadores, se ocupan, además de su propia profesión, de su propio ombligo, del ombligo de los demás. Es decir, se ocupan de que el resto de la gente, de sus vecinos, de sus ciudadanos, de sus, en fin, de los propios, de la humanidad en definitiva, pues está sufriendo y quieren interesarse por qué es lo que hacen, qué es lo que les pasa y cuáles son los dramas que están atravesando. Hemos invitado, como he dicho, en este curso, a Almudena Grande, San Miguel Ríos, y esta noche está Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, yo creo que ustedes lo conocen sobradamente por los muchos medios en los que está colaborando desde hace ya muchos años. Permítanme que les haga una referencia personal. Hace ya muchos años, creo que era en 1965, iba con mi novia de entonces y hoy mi mujer. En Madrid tuvimos un encuentro con una persona, estuvimos tomando, no sé si un café o una cerveza, ya no llega tanto a mi memoria, y cuando terminamos aquel encuentro, pues se marchó escaleras abajo del metro y mi mujer me dijo: ese amigo tuyo está un poco loco. Digo, bueno, estará un poco loco, pero es un loco genial. 40 años después, ese loco genial es Miguel Ángel Aguilar, y por eso está él hoy aquí. Yo trabajaba en aquella época en una revista universitaria, antifranquista, que se llamaba Gaceta Universitaria. Fue allí donde conocí a Miguel Ángel, y no por casualidad. Él era uno de los líderes del movimiento estudiantil democrático y antifranquista de los años 60. Desde entonces prácticamente hemos tenido carreras paralelas. Yo salí, gracias a un amigo común que tenemos Miguel Ángel y yo, que era el ministro de Información y Turismo de la época, Fraga Iribarne. Salí por la fuerza de aquella revista y Miguel Ángel me presentó al director del Diario Madrid, Antonio Fontán, que en fin, que tuvo tuve yo la fortuna de que me aceptaran y empezara a trabajar en aquel periódico. Desde entonces, y es quizá peco de inmodesto, hemos tenido la fortuna, Miguel Ángel y yo, de trabajar en los medios más progresistas y más democráticos que ha habido en España. Aquel Diario Madrid, después Cambio 16, el Diario 16, El País y la cadena SER. Pero además Miguel Ángel ha tenido otra carrera por su cuenta absolutamente exitosa. Ha sido director de la agencia EFE, ha sido director del Sol, pero yo diría que en los últimos 20 años es cuando hemos conocido, o cuando el gran público ha conocido, al probablemente más deslumbrante Miguel Ángel Aguilar, que es cuando hemos podido escuchar a través de la radio, de sus intervenciones en la televisión, un Miguel Ángel lleno de humor, con una ironía absolutamente finísima y con una independencia de criterio que lo han convertido probablemente, por lo menos para mi gusto, en el mejor analista político y en el más popular de la radio, la televisión y la prensa escrita. Además de los medios que ya he citado, lo pueden escuchar ustedes en la cadena SER, en Hora 14, en Hora 25 especialmente, y leer sus columnas en El País, en La Vanguardia, en 5 días. Es decir, que trabaja mucho y trabaja bien.
Y por eso está hoy aquí, no está porque sea amigo mío, sino porque yo creo que a lo largo de estas décadas Miguel Ángel Aguilar ha demostrado con creces que es un periodista comprometido con la verdad, la libertad y la independencia. De modo que por eso se ha convertido en un ciudadano de honor, en un ciudadano ejemplar, y es un placer para mí presentarlo esta noche aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz de haber aceptado la invitación de Román y además esto, en fin, no sé, se habla de la Magdalena de Proust, pues yo en adelante hablaré de la Magdalena de Manzanares, porque es, bueno, volver a muchos recuerdos, volver a muchos de los momentos más decisivos de mi vida profesional y de los que, bueno, pues uno hacia adentro se siente orgulloso. Es verdad, entre las muchas exageraciones que ha dicho Román, ha dicho una gran verdad. Esa impresión que a veces he causado, yo creo que sigo causando, de estar un poquito loco, pero yo creo que es una sana locura y además con el paso de los años yo creo que bastante contenida. De manera que no voy a abjurar de esa manera de enfocar muchas veces las cosas. Él ha hecho un pasaje así al galope, pero es que fueron tiempos realmente, que fueron otros tiempos. Eso que ha dicho con gran autoridad Fraga, ¿no? En mis tiempos no pasaba. Ha dicho el otro día a propósito del espionaje. Y es que realmente es muy duro de aguantar. Eso yo, esta mañana que participaba en un programa de Telecinco, La Mirada Crítica, pues he tenido un pequeño acceso de indignación hablando de los tiempos de Fraga. Pero ¿cómo puede decir este señor que en mis tiempos no pasaba? En los tiempos de Fraga se fusilaba. Se fusiló a Grimao, se fusiló a aquellos... a estos, ¿cómo se llama? Puig Antich, se fusiló, pero bueno, pero usted ¿qué me cuenta? Y además se fusilaba y se infamaba. Se hizo un libro blanco sobre la ejecución de Grimao, donde al hecho de su fusilamiento pues se añadió la infamia de ponerle ahí como si fuera un terrorista, ¿no? En tiempos de Fraga, pues se tiró por un patio interior desde un 7º piso a un estudiante de cuyo asesinato se ha conmemorado hace unos días, el 20 de enero, 40 años. Y no solo se le asesinó, sino que además también se le llenó de infamia. Y con ese motivo hubo un acto precioso en Madrid, en el Pananifo, en la calle de San Bernardo, y al que yo asistí verdaderamente conmovido. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que era la capacidad que había entonces de insultar, de agredir, de reprimir, y la incapacidad absoluta que había de responder. La sensación que tenía el público y que tenía las gentes más, incluso las más motivadas, de estar, digamos, inhabilitados para contestar. No se podía contestar ni con una carta de réplica. Es que a este amigo, al que yo no conocí sí a su familia, después de muerto, lo tiran, lo matan, y luego, al día siguiente, que hay un gran escándalo en la universidad, el diario ABC publica un editorial, Víctima sí,
¿Pero de quién?, era el título, en el que a partir de unos diarios personales suyos, sacando algunos textos, tergiversando otros, descolocándolos, se hace el perfil de un homosexual y de un suicida. Y no se puede contestar a eso. ¿Y quién es el que prepara ese texto? Manuel Fraga Iribarne. Y tú recuerdas, Román, cuando estábamos en Cambio 16 y esperábamos la llegada de Fraga, que había vuelto a ser ministro en el primer gobierno, tras la muerte de Franco, en el primer gobierno Arias Navarro que se forma, y que se le ofrecía una cena, en un momento en que Cambio 16 tenía problemas, no me acuerdo ahora mismo cuáles eran, pero en fin, se esperaba que con la cena del ministro aquello iba a suavizarse. Él llegó tarde, venía del aeropuerto, había estado esperando la llegada me parece que era del príncipe, que entonces era muy pequeñín, pero venía que le habían investido príncipe de Asturias en Covadonga o algo así. Como es un obseso de la puntualidad, lo cual puede ser una virtud, pero no hasta el grado de obsesión que la cultiva, pues estaba muy violento porque había llegado unos minutos tarde. Estaba especializado en el maltrato al servicio, de manera que maltrató a los camareros. Recuerdo que cuando sacaron, ya estaban avisados de que no había que ponerle patatas, sino arroz, en fin, no me acuerdo tal, y luego cuando llegó la carne, pues con el dedo dijo, este para mí, con esos modales que tenía tan, en fin, tan cultivados. Entonces, yo no sé si te vas a acordar de esto, pero que empezamos allí a hablar de la reforma que se intentaba hacer, una reforma muy pintoresca, porque creían, pensaban, pretendían que la democracia de la que empezaba a hablarse era compatible con aquel bodrio de las leyes fundamentales y los principios del movimiento y el contraste de pareceres y toda esa terminología pintoresca que se habían inventado. Y entonces, pues querían hacer un desarrollo a partir, pero sin partidos políticos, pero con algo que diera a entender, es una cosa complicadísima, y empezamos a comentar esto, y yo le dije que un amigo, que era Miguel Herrero de Miñón, había dicho que esta reforma tenía un aire churrigueresco, esta especie de exacerbación del barroco, ¿no? Y esto ya le encampanó a Fraga y dijo, usted tenía que haber conocido a su padre. Su padre sí que era churrigueresco y no sé qué. Bueno, en fin, ya empezamos a faltarnos unos a otros. Luego se fue calentando más, pues yo le aduje otro testimonio, que fue el de Walter Aubrich, que entonces era corresponsal de un periódico de Frankfurt, el Frankfurter Allgemeine, un periódico alemán, y dije, bueno, pero como ha dicho Walter Aubrich, corresponsal del Frankfurter, y entonces también se excitó notablemente. Pues menudos argumentos trae usted aquí, no sé qué. Y yo le dije, no, da la impresión de que aquí no hay más problemas. Dijo él, aquí todo va muy bien, en su respuesta, solamente que hay algunos periodistas que empujan. El único problema que hay es algunos periodistas que empujan, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió decir que empujan hacia la decencia. El momento en que Fraga ya se puso fuera de sí, no sé si te acuerdas, y más todavía cuando Román, intentando, porque claro, ya aquello, estábamos aterrorizados, diciendo, vamos a dejar en paro a 400 familias, se termina Cambio 16, esto que había empezado para ver si se suavizaban las cosas, pues va a terminar en tragedia. Y Román, intentando ayudar, como tantas veces, dijo, señor ministro, no lo decía por usted. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí.
No, Miguel Ángel no lo decía por usted. Y entonces él ya, empuñando el cuchillo, aquel dijo, es que si lo dice por mí, tal. Bueno, momentos, pero voy a ir un poco para atrás. Y es, bueno, para sumarme a la idea de estos encuentros y al título que se les ha puesto de Escuela de Ciudadanía. Y bueno, y volver a que es la escuela como transmisora de saberes, de actitudes, de valores, la escuela como lugar de aprendizaje, la escuela como lugar de encuentro entre docentes y discentes, entre maestros y discípulos, donde se interaccionan y donde los supuestos profesores o maestros aprenden muchas veces más que los alumnos, aprenden de las preguntas. Decía uno de mis, uno de los santos que yo tengo en mis altares, que es el físico Heisenberg, porque decía en una de las amabilísimas entrevistas que me han hecho antes de entrar aquí, que yo en realidad pues hubiera podido corregir esas tendencias que advirtió Mari cuando me conoció, si hubiera tenido la dedicación que nuestros padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y nosotros que éramos 11 hermanos, y mi padre era médico, y él quería que alguno de sus hijos continuara una tradición que ya tenía varias generaciones en el cultivo de la astronomía. Lo digo porque estamos en el Año Internacional de la Astronomía. Entonces, el hermano mayor de mi padre era astrónomo. Mi abuelo, Miguel Aguilar Cuadrado, había sido astrónomo. Yo no lo llegué a conocer, pero él llegó a ser primer astrónomo del Observatorio de Madrid. Y mi padre vivió toda su juventud en las viviendas que tenían en el Observatorio del Retiro los astrónomos. Y mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela, había sido director del Observatorio de Madrid, del Observatorio Astronómico. Entonces, mi padre quería que alguno siguiera por ahí. Éramos muchos, pero ya uno se había inclinado por la medicina, otro por la arquitectura, otro tal. Entonces, bueno, yo sacaba muy buenas notas en matemáticas y en físicas, y entonces tú te vas a dedicar a esto. Y no iba mal encaminado y saqué con notable aprovechamiento de la carrera, pero me desvié. Y me desvié, yo creo que precisamente por la ciudadanía. Porque mientras estudia la física cuántica, pero se vivía entonces la tensión. La universidad era el único banco de pruebas de la política. La universidad y los obreros de Asturias y de no sé dónde. Eso era donde se combatía, donde la gente percibía las carencias de libertad, los abusos del régimen, etcétera, y donde se desafiaban esas carencias y esos abusos. Y entonces, pues en respuesta a todo eso, yo me fui, digamos, comprometiendo en las luchas universitarias de aquellos años que nos llevaron a terminar con el SEU, aquel Sindicato Español Universitario Falangista. Y es verdad que aquellas luchas y aquel trabajo, pues fue una escuela. Y muchas de las gentes que después tuvieron posiciones relevantes en la política, digamos, de la transición, se habían curtido precisamente en esa escuela de la movilización, del liderazgo que suponía, digamos, los tiempos que se vivían ahí. Y entonces yo me torcí en esos finales y acabé dedicado al periodismo porque me parecía que era un lugar en el que podía comprometerme mucho más
que con la astronomía. Ahora bien, tengo que decir, sin embargo, que los momentos de mayor placer intelectual que yo he tenido han sido siempre relacionados con la ciencia física y con las ciencias matemáticas. Y hay un libro maravilloso de Jorge Wagensberg, El placer intelectual, que les recomiendo a ustedes mucho y que explica muy bien eso que luego en el tráfico este tremendo de la política y del periodismo y de no sé qué se pierde. Y que yo reencontré una vez hace 4 o 5 años en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en el observatorio que hay allí, y aquello me parecía no ya, pues, no sé, el monasterio de Silos, sino, no sé, un lugar verdaderamente único, donde las gentes, los físicos aquellos, pasaban unos días, porque, en fin, no tenían mucho tiempo, había que distribuir, porque había muchísima gente pidiendo estar allí para utilizar esos instrumentos maravillosos y hacer sus observaciones. Pues les daban, pues no sé, 1 semana o 10 días máximo, y aquella gente era el rostro de la beatitud, ¿no? Y estos tipos estaban viendo las estrellas, contándonos a partir de esas observaciones, pues muchas de las cosas más inmediatas y que más nos preocupan, y redescubrí esos momentos que había pasado de jovencito. Pero bueno, todo esto porque he hablado de Heisenberg, y Heisenberg decía que no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Y es verdad, es una grandísima verdad, que yo acabo de experimentar, pues a través de las preguntas, por ejemplo, que me han hecho estos colegas antes de entrar aquí. De forma que cómo se interroga a la realidad es absolutamente clave para la clase de conocimiento que vamos a obtener de ella. Y en particular, si vamos al periodismo, pues cómo interrogan los periodistas es clave para que conozcamos unas cosas u otras. A mí muchas veces me disgusta que se saca una frasecilla, pero no se dice cuál ha sido la pregunta. Me parecería mejor que se pusiera por delante a qué está respondiendo esa persona. Y desde luego, por ejemplo, se observa la importancia que tiene la manera de interrogar al poder. Bueno, es que me voy a desviar. ¿Qué tiempo tengo? Es que... Sigue. No, es que me desvío una y otra vez. ¿Qué tengo? ¿Qué me queda? ¿10 minutos? Media hora. Bueno, no, entonces, luego vuelvo, es un pequeño meandro, pero es que es algo sobre lo que he reflexionado bastante. Hay, por ejemplo, hablemos de la Unión Europea. Esta asignatura de Educación para la Ciudadanía, me imagino que en algún momento, pues aparte de hablar de los valores constitucionales y de todas estas cosas, el consenso moral de nuestro país y tal, me imagino que hablará también del horizonte europeo, no lo sé, no he visto los programas. Pero la Unión Europea, ¿qué pasa? ¿Cuál es cuando se está hablando mucho, la Unión Europea tiene un déficit democrático? Y yo me he rebelado contra esa afirmación muchas veces. Yo he dicho que no tiene un déficit democrático. Toda la gente que está en las instituciones europeas, pues el que es presidente de un gobierno lo ha elegido su país, el que es europarlamentario lo han elegido en unas elecciones, nadie ha llegado ahí por el dedo de Berlusconi, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo ha llegado con títulos indiscutibles de legitimidad democrática. No hay déficit democrático, lo que hay es déficit mediático. Lo que no tiene la Unión Europea, y es una carencia muy grave, son medios de comunicación europeos. Hay medios de comunicación italianos, británicos, franceses, austriacos, españoles, pero no hay medios europeos, en el sentido en que se puede decir, por ejemplo, volviendo a un ámbito más reducido, el ámbito español, que hay medios españoles. Es verdad
que hay medios de comunicación catalanes, o vascos, o gallegos, o andaluces, o murcianos, o lo que sea. Pero hay también medios de comunicación españoles. ¿Qué quiero decir con eso? Son medios de comunicación que tienen una difusión en todos los territorios que componen España, una difusión eficaz, suficiente, aunque no sea masiva, pero significativa. Pero eso no existe en Europa. No hay ningún medio que tenga una difusión relevante en todos y cada uno de los países europeos. Si se quiere, lo más parecido a un medio de comunicación europeo es un periódico norteamericano, el International Herald Tribune, que en todos los países europeos se puede adquirir con facilidad, está bien distribuido, y digamos que hay una élite en todos los países que lo lee. Entonces, este periódico que acompañó la presencia de las fuerzas americanas en España, en Europa, pues tiene además una aproximación que no está coloreada, o mínimamente coloreada, de intereses nacionales, porque claro, hay otros periódicos que también tienen alguna difusión relevante, como puede ser el Financial Times, o en fin, algún otro se puede buscar por ahí, o Le Monde, por ejemplo, pero Le Monde es francés, clarísimamente enseña la patita de manera permanente, y el Financial Times es británico, y Dios salve a la reina, y eso lo llevan hasta el final. Mientras que el Herald, que es americano, pues lo ve todo desde más lejos y lo ve con una cierta imparcialidad. ¿Qué pasa cuando termina un Consejo Europeo, una cumbre europea? Y ahí voy al tema de interrogar la realidad. Que los periodistas, los líderes de los distintos países, los presidentes de gobierno se reúnen con los periodistas de su propio país, y los periodistas de su propio país le preguntan no sobre Europa, no tienen una concepción general sobre Europa, sino le preguntan sobre cómo nos ha ido a los españoles en ese asunto. Yo a veces digo, es como si al terminar un Consejo de Ministros en Madrid, o donde lo celebren, no hubiera periodistas de los medios de comunicación que hemos dado en llamar españoles, y solo estuvieran los gallegos, los vascos, los no sé qué, y cada uno preguntara por lo suyo, y nadie preguntara desde una concepción general, global, íntegra del país, de España. Entonces, las respuestas serían otras y nuestro conocimiento de la realidad sería otro. Pero bueno, esto es una cuestión en la que me he metido y quiero salir inmediatamente porque le hemos dedicado demasiado tiempo. Quiero decir, escuela de ciudadanía, deberes con los demás. El ser humano es el único que es capaz de comprometerse por la palabra, hacer honor a la palabra dada, tener en cuenta la realidad de los demás y participar en la solución de los problemas que nos afectan como comunidad. Escuela de ciudadanía es, desde luego, la familia es una escuela de la ciudadanía, es la primera, es la profesión, es eso que se dice, lo que les ha enseñado a estos la vida, muchas veces para mal, ¿no? Porque la vida enseña pues, a pervertirse, enseña muchas cosas. Pero, ¿dónde se implanta la idea de las primeras exigencias? Como digo, desde luego, yo creo que es en la familia. La gente aprende, los hijos aprenden más del comportamiento de los padres que de la prédica de los padres. Y yo creo que eso, si cada uno de nosotros revisa un poco su pasado, pues creo que puede coincidir en una alta proporción conmigo. Nuestra época, pues el diálogo de nuestros padres no es el que hemos tenido nosotros con nuestros hijos, desde luego que no. Claro, nosotros éramos 11 hermanos, yo no sé, mis hermanos, además yo estaba muy mal situado, porque estaba en el medio, o sea, los mayores. Cuando mi hermano mayor pues estudiaba medicina y se examinaba, pues aquello se vivía en la familia como un desafío muy importante, se le prestaba mucha atención. O cuando mi hermano José María ingresaba en arquitectura, pero claro, cuando ya llegábamos nosotros,
es que no teníamos ningún interés. Era un poco desalentador. Yo recuerdo que traía bastante buenas notas, pero me daba lo mismo. Solía venir entre los 5 primeros de la clase. Yo estudié en el Colegio Maravillas. Pero invariablemente nos daban las notas semanalmente, el boletín con las notas. Mi madre las veía y decía, muy bien, hijo mío, de ahí para arriba, nunca ha salido de ahí. Entonces, yo veía que el que la semana anterior había sacado el primero de la clase le habían comprado una bicicleta, que no sé qué, ni bicicleta ni... O sea, era el deber que teníamos, era el de sacar muy buenas notas, no se aceptaban suspensos, había que trabajar y punto final porque éramos 11, ¿no? Entonces, no, ese tipo de... Yo no recuerdo grandes diálogos con mis padres, yo he tenido muchísimos diálogos y muchas veces bastante duros con mis hijos y tal, bueno, y muy humorísticos también y de todo, pero los niños estaban aparte en el cuarto de jugar y como decía mi hermano mayor, estos niños que se acuesten que dan calor cuando era el verano. Entonces, no era el tipo de diálogo y de conversación que hemos tenido después con nuestros hijos, pero incluso sin eso había una escuela. La escuela era la escuela del trabajo, ver cómo se comportaban ellos, cómo hacían frente a la situación. Mi padre era una persona que nunca se metió, digamos, eso que se decía ahora, nunca se metió en política, bastante tenía con sacar adelante a sus 11 hijos, pero yo sí llegué a saber de manera así tal, un día, a mí mi padre me contó el final de la guerra. Él había salido de Madrid, mis padres, mis hermanos y mi madre también, habían llegado por Valencia a Fuenterrabía, estaban viviendo ahí. Mi padre, cuando salió desde el hospital de San Luis de los Franceses, donde estaba refugiado, que no se había metido nunca en nada, pero en fin, las cosas se calientan. Su hermano sí, había sido muy de la seda y no sé qué, en fin, todas estas cosas. Y lo meten en un campo de concentración. Hay mi hermano, el mayor de todos, que se estaba muriendo, que se llamaba Miguel, por eso me llamo yo Miguel Ángel, fui el primer varón que nació después. Y mi padre quería a toda costa ir a ver a su hijo, tenía una encefalitis. Y entonces consiguió con uno de la Cruz Roja, en fin, consiguió salir y pasarse ahí. Asistió a la muerte de mi hermano mayor, estuvo luego movilizado como médico, pues en algunos hospitales de campaña. Alguna vez le oí contar alguna cosa de los moros y cómo les gustaba el jamón y tal, y la cantidad de gente que tuvo que atender pues en esos hospitales sacándoles balas de la tripa o de donde fuere. Bueno, entonces llega a Madrid y se presenta en mi casa un comandante del ejército y le dice a mi padre, eso se lo voy a contar una sola vez, no se hablaba nunca de la guerra, era un asunto ni de nada por el estilo, estaba eliminado de la conversación, tampoco nadie preguntaba. Y le dijo, bueno, mire usted, tiene usted que incorporarse mañana porque empiezan los fusilamientos y necesitamos necesitamos médicos que firmen los certificados de defunción. Y mi padre dijo, pues mire usted, yo no me voy a incorporar a esa tarea. Hombre, es que usted se va a jugar su carrera. Y dijo mi padre, pues mire usted, aquí tiene ¿cómo se dice? La chaqueta militar, no sé cómo se llama. Sí. La guerrera, exactamente, es la palabra que buscaba. Aquí tiene usted la guerrera, la pistola, el no sé qué de alférez médico, y hagan ustedes lo que quieran. Y decía, pero hombre, no sea usted así, si es un espectáculo, hay ruido, hay sangre, son como los toros. Esta es la versión de la barbarie. Bueno, yo creo que fue un día, no sé, no me acuerdo, ni siquiera fue mi padre, fue mi hermano Paco, el mayor, el que me contó eso. No, que después de la guerra pasó esto. Bueno, si no hace falta, se aprende muy rápidamente de muy pequeños gestos, de muy pequeños detalles, de a qué cosas no hay que prestarse, de qué
de qué actitudes hay que mantener, de qué compromisos profesionales hay que sostener, en fin, pues, digamos, de ver a gentes que se manifestaron en las antípodas de los trepadores, de jamás sacar una ventaja sobre digamos, la vulnerabilidad de los demás. Yo le he visto a mi padre entregado a sus enfermos, a visitarlos, a sus operados en los hospitales de la beneficencia, donde daba igual si nadie le iba a pasar revista, si había ido 3 veces o una o no sé qué. Yo he pasado horas en el coche, camino de Cubas, el pueblito ese donde teníamos una casa, pues mi padre paraba allí en donde está ahora el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, que era el Hospital Provincial de la Beneficencia, porque mi padre tenía que ir a ver a sus enfermos y a ver cómo estaban los operados y los otros y no sé qué. Pero yo nunca le he visto a mi padre exhibir eso, ni deciros lo que tenéis que hacer, no le he visto dar discursos, era más bien se aprende de lo que se ve. Esa es la escuela de la familia, se aprende sin palabras en una gran parte, más que en el razonamiento y como ahora a veces intentamos hacer con escaso éxito en muchas ocasiones. Después, la Escuela de Ciudadanía fue la universidad, como antes, a la que antes me he referido. Y Escuela de Ciudadanía, Escuela de Ciudadanos fue el trabajo profesional que empezamos casi simultáneamente, yo un poco, bueno, él en la Gaceta, donde yo colaboraba, y luego yo en el Madrid, donde conseguí una posición más estable, a la que después se incorporó Román, en el Diario Madrid. El Diario Madrid tampoco era un periódico de oposición al régimen, pues es que no se podía hacer un periódico de oposición. Era un periódico, como yo he dicho alguna vez, que lo cerraron por falta de calor en el elogio a Franco. Es decir, lo que no toleraban eran esas cosas. Es decir, yo recuerdo una manifestación que hubo en Madrid tremebunda, yo creo que fue a la altura del año 70, cuando los juicios aquellos de Burgos y no sé qué, hubo una manifestación en la plaza de Oriente. Entonces, los periódicos se volcaron en el halago a Franco y no sé qué, hicieron verdaderos cuadernillos. El Diario Madrid publicó de esa información una fotografía en la primera página con un pie de foto que lo redacté yo, eso fue todo. Manifestación. Bueno, eso produjo un encabronamiento, si me permite usted la palabra, indescriptible, porque se consideraba que era una afrenta. El periódico tuvo un montón de expedientes, pues por cosas muy, en fin, que no daban para tanto, pues porque informábamos del cierre de la universidad. Me acuerdo cuando, ¿te acuerdas? Se le dio el premio Nobel, el doctorado honoris causa a 2 franceses, Monod y no sé qué, el del azar y la necesidad, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, estos 2, como vieron la universidad ocupada por la caballería de la policía armada y demás, pues pusieron una carta a la que publicó Le Monde y que nosotros tradujimos y publicamos un poco resumida. Bueno, pues eso fue un expediente gravísimo que nos abrieron y así fuimos sumando otros cariños del régimen y de Fraga, hasta que en el año 68 se produce el cierre por 2 meses, que se prorroga 2 meses más y que hace también este benefactor de la humanidad, que es Fraga. Entonces, por un artículo que tampoco era, porque ni siquiera, pero en fin, es que ellos tenían una capacidad de aplicarse las cosas aunque se le pusieran nombres extranjeros, porque aquel artículo que escribió Rafael Calvo Soler decía retirarse a tiempo, no al general de Gaulle, pero ellos, oye, lo leyeron, retirarse a tiempo, no al general Franco, lo leyeron, pero vamos, no se les escapó un milímetro y fueron a por nosotros. Entonces, en ese diario es donde fui yo procesado por primera vez en el año 1967 por una editorial
sobre los disturbios universitarios de aquel año, que se llamaba, tampoco era para tirar cohetes, la protesta no es siempre moralmente condenable, o sea, no se podía decir menos. Bueno, pues Tribunal de Orden Público. Que me acuerdo yo que mi padre me dijo, mira, él era médico de muchas, bueno, claro, para mantener esa familia, pues del seguro de no sé qué, de Hermes, del no sé cuál, de la magistratura. Había una cosa de la magistratura que tenía un servicio médico, los magistrados. Entonces me dijo un día, oye, hijo mío, he operado de apendicitis o de no sé qué al presidente del Tribunal de Orden Público. Claro, yo dije, esto es interesante. Dice, hombre, me ha dicho que estás procesado. Sí. Hombre, me dice que por qué no te buscas otro abogado. Mi abogado era Gregorio Peces Barba. Entonces, pues a mí me pareció que, vamos, que yo de ninguna manera podía aceptar que no me defendiera otro. Y, en fin, muy digno, dije, no, padre, esto no puede ser, yo tengo este abogado, esto tal, no, es que, hombre, él me dice que intentarían verlo bien, pero claro, que este abogado les perturba mucho, ¿por qué no buscas otro? Luego me quedé aterrorizado, porque la víspera de que se produjera el juicio, fui llamado por Peces Barba a su despacho, muy simpático. Eran las 8 de la tarde, allí en la biblioteca, y espero un rato, aparece, y me dice, oye, Miguel Ángel, ¿es mañana esto? Sí, claro, por eso vengo. ¿Y a ti de qué te acusan? Digo, Dios mío, mi vida. Este tío, mañana empieza esto a las 10 y no sabe de qué va. Bueno, y me pedían 6 años en un día. Bueno, al final eso, pues, en fin, me condenaron, luego recurrimos, luego me absolvieron, en fin, terminó como tantas cosas. Pero, en fin, no quiero yo tampoco que esto se convierta en la conferencia que podía, o la charla que hubiera podido dar Teresa Newman, y aquí estar todo el día exhibiendo las llagas. Pero la verdad es que nos han sacudido hasta en el carnet de identidad. El otro día recordaba, pues, o lo he dicho ya aquí, ya no me acuerdo, lo del general Torres Rojas, ¿lo he dicho? No. No, lo he dicho fuera, alguien, te lo he dicho a ti. Bueno, otro de los momentos ciudadanos. El diario 16, el 25 de enero de 1980, publica una información que se tituló Intentona militar abortada en Madrid, y un sumario que decía el general Torres Rojas destituido del mando de la división acorazada. Entonces, era verdad la intentona y era verdad la destitución. Teníamos el boletín oficial del Estado. Pero no gustó. Y aquel ministro de Defensa, el primer ministro de Defensa civil que hubo, que llamábamos cariñosamente Pelo Pincho, Rodríguez Sagún, pues salió del Consejo de Ministros y compareció ante la televisión, porque era un viernes, y amenazó con todos los males del infierno. Aquello pintaba muy mal. Yo recuerdo que en casa empezaban a llamar, que dónde hay que llevarle los bocadillos, que tal, porque la gente pensaba que directamente ya me habían llevado al trullo. Y lo que sí me llevaron inmediatamente fue al tribunal, al juzgado militar número 5 en el Paseo de María Cristina. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues en vez de proceder contra el general Torres Rojas y desarticular la conspiración, procedieron contra los periodistas que habían dado la información, así de sencillo. Y con el resultado de que un año después, pues el asunto fue a mayores. Pero aparecemos en el juzgado y ¿qué quería el juez aquel? Pues lo único que quería es que le dijera quiénes eran los autores de la información, porque no estaba firmada, 1. Y 2, decían ya, daban por supuesto que lo sabían. Dice, bueno, mire usted, si contra usted no tenemos nada, nosotros no tenemos nada, díganos usted, Fernando Reilén, iban a por Reilén, que era
un redactor que estaba ahí, vamos, lo habíamos reconvertido en redactor, él era capitán y había formado parte de la Unión Militar Democrática. Y lo estábamos ahí reciclando. Entonces, ellos querían llevarse por delante a Fernando Reilén. Pero, hombre, díganos usted, pero si ya lo sabemos. Y yo le dije, mire usted antes de estar aquí en el juzgado, ¿dónde estaba? Pues, hombre, ¿le interesa a usted? Sí, sí. Pues yo mandaba el CIR, el Centro de Instrucción de Reclutas, número no sé cuántos, en Cáceres. Ah, muy bien, coronel. Y usted, si allí se produce algo que tiene consecuencias, lo que sea, ¿usted qué hace? Usted y piden cuentas, le piden cuentas de por qué ha sucedido tal cosa en esa unidad militar. ¿Quién es el responsable? Siendo usted coronel. Yo, el responsable. O sea, que si hubiera habido algo indebido, el responsable es usted. Digo, pues eso es lo que me pasa a mí en el periódico. El responsable soy yo. Yo, si después creo que ha habido algo que no se ha hecho correctamente, ya estableceré las responsabilidades que correspondan hacia adentro, pero hacia afuera del periódico, el responsable soy yo. Pero, hombre, no se ponga usted así, no se ponga solemne, me decía. Si no queremos, si usted nos da, pero sí es igual, si estamos, bueno, pues no, porque, es decir, mi deber es asumir esa responsabilidad, no delegarla, no espolvorear. Recuerdo en una ocasión, en Cambio 16, con un amigo común, Ignacio Álvarez Vara, que habíamos hecho un trabajo que nos quedó muy bonito, que se llamaba La Guardia Civil no se rinde. Teníamos una garganta profunda, que era el general Prieto, que dio mucho que hablar, luego fue columnista de Interview. Bueno, nos daba información más o menos por goteo, luego no sé qué, luego ya un día nos citó en la Plaza Mayor de Arévalo para despistar. Un día de febrero, a las 8 de la tarde, noche cerrada, y le decía, pero bueno, ¿y cómo le vamos a reconocer? Claro, no había nadie, ¿no? Y dice, yo iré con un sombrero de ala de mosca. Y nos metimos allí en un restaurante para tomar, yo pensaba que íbamos a tomar un café, pero él inmediatamente pidió un cochinillo. Entonces llevaba un carterón muy grande y empezó a sacar documentos. Cada cosa que decía la probaba con un documento, porque esto tal sacaba. Y luego iba diciendo, pero esta fotocopia no está hecha con mi fotocopiadora. Pero esta letra no es la de mi máquina de escribir, así todo, o sea que él había tomado muchas medidas para no quedar implicado en nada de lo que nos contaba. Y de repente, leyendo un texto de los que me había dado, le digo, pero general, es que esto no es así, porque tal. Entonces coge un bolígrafo y se pone a corregirlo a mano. Me guardo el papel y le digo, pero esa letra es la suya. Bueno, se publica. Y entonces la Guardia Civil se pone ardiente y un amigo que tenía yo ahí, que era el jefe del Estado Mayor, el general Santamaría, me llama y me cita en un bar de mala nota, pero con un público preciosísimo a disposición de los clientes, y que se llama Pigmalión, y que es donde me citaba siempre. Yo llegaba y la señora de los abrigos, yo le preguntaba, ¿ha llegado el general? Dice, sí, está ahí al fondo con unas amiguitas. Y el general, mientras llegábamos nosotros, cuando llegamos allí, estaba con unas fotos y decía, Martita, ¿no es este un italiano que salía contigo? O sea que él hacía su trabajo. Quería a toda costa que le diéramos la fuente de la información. Bueno, ¿quién nos ha contado esto? Bueno, ha sido, sí, ya sé quién ha sido el coronel, no sé cuánto. ¿Cómo no? Que no ha sido. Bueno, de momento a ese ya le he arrestado. Esa era su manera de proceder. A todo esto, naturalmente, el que estaba aterrorizado era el general Prieto,
que dejó de ponerse al teléfono, que tal, y estaba el tío aterrado pensando que íbamos a dar su nombre. Nunca lo dimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un acto de ciudadanía, es decir, preservar los compromisos con las fuentes informativas. Este asunto del periodismo tiene sus puntos de, digamos, sus aristas, ¿no? Tantas veces, a ti te habrá pasado, Román, como a mí, estás en una conversación más o menos, bueno, pero de esto no contáis nada, porque claro, y entonces hay un momento en que dices, oye, pues realmente yo creo que sí, que vale la pena contarlo. Claro, hay un pequeño problema, que es que yo tengo que decir quién lo cuenta, o sea que, no, yo no, a mí no, porque claro, es que yo me juego la vida, me juego el empleo, me juego no sé qué, si se sabe que yo he sido, si no sé qué, bueno, pues entonces hay veces que hay que contar las cosas, muchas veces hay que contar las cosas preservando a la gente, que no lo dice por especial cobardía, sino porque son especialmente vulnerables, y entonces pues hay que hacer honor a ese compromiso. Lo que no se puede luego es agarrar y soltar la fuente y dejarle, digamos, contra las cuerdas. Y de esos conflictos que luego pasan también hacia el periódico, porque el director del periódico, según quien sea, pues quiere saber, oye, no, pero a mí me lo cuentas, y luego a ti te lo cuento, y el director a veces lo que quiere es hacer comercio personal con eso, porque le sirve para tal y para cual cosa, ¿no? O sea que eso que has dicho, Román, de la independencia de los periodistas, que es uno de sus compromisos ciudadanos más importantes, yo no creo que nadie pueda ser perfectamente neutral. Yo no creo que nadie pueda ser completamente objetivo. Todos estamos teñidos de intereses, de propensiones, de ideas previas, de, yo qué sé, de multitud de cosas. Y siempre tenemos un punto de vista. Ante las cosas más frías, donde menos compromiso puede haber, un accidente de tráfico, nunca hay dos personas que lo hayan visto igual. Y uno para uno, y no digamos ya si uno de los del accidente pues es un colega y el otro es otro que no tiene nada que ver. Entonces el nuestro iba por la derecha, hizo el stop, no sé qué, se paró, bajó, consultó, y el otro vino con un bárbaro a toda velocidad y lo arrolló. Pero quiero decir con esto que eso no existe. La independencia absoluta no existe, pero hay grados de aproximación. Nadie puede vaciarse de su subjetividad, pero hay maneras de aproximarse a los acontecimientos que son más, digamos, más virtuosas, más morales, más tal, que la insidia permanente, la actuación envenenada, la manera, ese sistema que se ha difundido tanto en España y que yo llamaba por la contigüidad a la causalidad. Entonces se empieza a hablar, eso lo escribí en una ocasión, Marcelino Oreja, un político de la derecha, que ahora reside en el corazón del barrio de Salamanca, donde ha progresado mucho el consumo de la droga y tal, y al final nadie ha dicho Marcelino camello y drogadicto, pero el público que lo ha leído de corrido ha llegado a esa conclusión indeleble, es decir, oye, pero Marcelino, ¿dónde está Marcelino? Si está metido en el rollo. Entonces, esta manera de atribuir sin atribuir, de dejar a la gente además sin poder defenderse, porque claro, Marcelino, vamos, pongo el caso de Marcelino porque me resulta especialmente entrañable, sus viajes, recuerdas, venimos de Andorra, acabamos de hablar con, ¿cómo se llaman los vasos aquellos que se compraban en Andorra? Sí, las vajillas Duralés. Venimos de Andorra de comprar una vajilla Duralés. Bueno, entonces, el pobre Marcelino, que era una persona pues, muy de derecha, pero buen tipo, ¿no? Pues, bueno, de repente se veía metido, pero de esas cosas ha habido millones. El periodismo de la insidia. Y frente al periodismo de la insidia, pues el periodismo un poco de, oye, darle a la gente la posibilidad de
también, cuando se tienen puestos de responsabilidad, la posibilidad de que conteste, acoger al discrepante, al que tiene una carta. Por ejemplo, una de las cosas menos cívicas que hace la prensa española, en la que es especialmente detectable eso, es su resistencia a publicar las cartas de réplica. Entonces, si pueden, no la publican, o la retrasan, o si la publican, si han insultado a toda página y no sé qué, con tal, luego lo publican de una manera escondida, en página par por abajo, en el cuerpo 6, ilegible, y si la publican un poquito más grande, le meten debajo una nota de la redacción diciendo: ¿cómo se atreve este insolente a decir que no sé qué? Ahora se va a enterar. Es decir, la gente está aterrorizada. Dice, bueno, yo mando una carta de réplica y me va a lucir el pelo. Es decir, esa falta de juego limpio, que a mí a veces me ha costado disgustos intentar jugar limpio. Recuerdo en una ocasión, cuando dirigía El Sol, se estaba haciendo un reportaje sobre Banesto. Y bueno, ya se sabe que meterse con un banco siempre es una cosa bastante complicada y que suele traer consecuencias. Yo no dije más que una cosa: si estáis informando, estáis haciendo un dossier sobre Banesto, de acuerdo, pero hablad también con Banesto, con los enemigos de Banesto, con los críticos de Banesto, con los estafados por Banesto, pero que figure también la voz de Banesto. Al final de todo ese trabajo, le vais a ver a Banesto y decir, bueno, se dice de ustedes todo esto, ¿ustedes qué tienen que decir? Y lo que digan se añade, no para privilegiar la versión del banco, para dar también la versión del banco. Pues naturalmente, en el único día de vacaciones que yo me tomé en los 8 meses que fui director del Sol, el único día que no estuve en el periódico, lo publicaron. Y naturalmente lo publicaron sin el punto de vista de Banesto. Y entonces al día siguiente amanecí con una llamada nada menos que de Mario Conde, pero bueno, como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Pero qué habéis hecho? Esto un del banco, la cotización, tal, pero... Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado, yo había dado unas instrucciones que no se han cumplido, pero en fin, el periódico tiene una ventaja, que sale todos los días. Dadnos la versión del banco y la daremos mañana, y además la daremos empezando en primera página. Entonces aquí ya vinieron problemas. Dijo, bueno, yo preferiría no dar la versión del banco, sino que hablarais con el Banco de España, para que el Banco de España desmienta tal. Yo llamé a los del Banco de España, al que él me dijo, y dijo, nosotros preferimos no hablar de la cuestión. Dije, mira, estos del Banco de España son muy amigos tuyos, pero no dicen nada. Así que o la dais vosotros o no se da. Y la dieron, y yo publiqué eso en primera página, arrancando en primera página. Y se me sublevó la redacción del periódico. Esto es intolerable. Bueno, mientras yo sea el director, estas cosas que se dicen no duró mucho, cómo se publican las réplicas lo gradúo yo. El día que venga otro, pues lo graduará otro. Quiero decir que la prensa, y con esto vuelvo también a la ciudadanía, que tantas veces, y me cuesta decirlo, pero lo digo muchas veces, tantas veces comparece o comparecemos como víctimas, pues en muchísimas ocasiones no es la víctima, sino es el agresor. El periodista o el medio de comunicación es el agresor. Y cuando el periódico o el periodista es agredido por un poder, tiene bastantes, no digo todas, pero bastantes posibilidades de defenderse. Los periódicos no están inermes, tienen capacidad de hacer valer su punto de vista. Pero cuando el agredido es un ciudadano de a pie que pasaba por ahí, no se recupera en la vida. La gente siempre ha tenido mucho interés en no salir en los papeles. Ha salido en los papeles, eso es malísimo. La gente la gente más inteligente, lo que más le gusta es que lo único que se haya publicado de él es la esquela de cuando se muere.
y se acabó. Este señor no se ha metido, no le han sacado los papeles, porque cuando sacan a alguien en los papeles suele ser siempre en la misma dirección. Entonces, ¿me he pasado ya? Ya vamos. Bueno, no, entonces quiero decir que este oficio, esta profesión de periodista, que es muy apasionante, que, en fin, que es muy comprometida, que es una de las maneras más claras que tiene la sociedad de estar presente ante los poderes públicos, de exigir responsabilidades y demás, también muchas veces vive en el exceso, se instala en la insolencia, en la arrogancia, y eso debe ser permanentemente, digamos, revisado, debemos estar en un proceso constante de autocrítica, porque ahí se podría constituir, y tendría muchísimos socios, una agrupación de damnificados por los medios de comunicación. Porque cuando se dice algo de alguien, luego ya las cosas no vuelven a ser iguales. Nada, creo que ustedes estarán de acuerdo, nada es igual, nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia. Cuando una cosa, bueno, si esto es lo mismo, no es lo mismo, es decir, algo que más o menos un pequeño círculo conoce, pero si eso sale de ahí y es ya noticia en un periódico de alcance nacional, eso tiene unos efectos que ya no se puede volver a meter el genio en la botella, eso ya no hay quien lo pare. Entonces, los periódicos los medios tienen que hacer ese ejercicio crítico hacia los demás, pero también hacia sí mismos, y saber las consecuencias que tiene la difusión de las cosas. Hay mucha gente que en nuestro país ha sido fusilada al amanecer en los periódicos, y se ha dicho de él no sé qué, ya ese señor a continuación le retiran el crédito en el banco, luego no sé qué. Yo he estado procesado muchas veces. Producía desconcierto en el portero de la finca urbana, porque un día llegaba una carta porque me invitaban a una recepción del rey, pero al día siguiente venía una citación del juzgado, no sé qué. Pero mientras eso del juzgado quedaba en el portero de la casa, pues no pasaba nada. Pero cuando eso del juzgado se publicaba en un periódico, entonces, efectivamente, cuando iba al banco, oiga, si no le importa, es que tiene usted aquí, sabe que además este crédito no se lo vamos a poder renovar a usted. Es que esto era así. Entonces, ciudadanía, escuela de ciudadanía, impregnarse de los deberes que tenemos con los demás, sobre todo cuando se está, por ejemplo, como es nuestro caso, en los medios de comunicación, que tienen esa alta capacidad de incidencia y esa capacidad de amargarle la vida a la gente y haciéndoles imputaciones no contrastadas, dejándose llevar por ese periodismo de la insinuación, convirtiéndose, como tantas veces sucede, en mamporreros, en gentes compradas, en mercenarios, al servicio de intereses, con todo descaro. Hay unos deberes que cumplir, esos deberes a veces, el cumplimiento de esos deberes a veces trae consecuencias desagradables y trae pues que no se pueda ir como no hemos ido de oca en oca y tiro porque me toca, sino que hemos tenido trayectorias un poco en diente de sierra. Hemos estado en el paro, hemos trabajado, hemos tenido posibilidades o posiciones jerárquicas, hemos caído al nivel de la calle, hemos vuelto a empezar y así hemos estado trabajando e intentando con infinidad de quiebros y seguramente de cosas en las que uno no se siente muy orgulloso. A mí cuando me dice alguien,
A mí, el otro día lo leí en el el presidente de la agencia EFE. A mí nunca me han presionado. Yo estuve a punto de mandarle una carta y decir, tú nunca has sido periodista. Pero claro, el mundo del periodismo es el mundo de las presiones. A usted no, o sea, que usted es mayor de edad, no, es periodista y nunca ha recibido ninguna presión. ¿Pero qué me está usted contando, no? Bueno, pero resistir y atender a los deberes que esa escuela de ciudadanía nos impone y que al final yo creo que es lo que permite pues que, en fin, eso que alguno dice, afeitarse por la mañana y no sentirse un perfecto hijo de puta, es decir, no perder la última referencia de la autoestima. Yo creo que muchos de los deberes que hemos cumplido pues no han sido precisamente retribuidos, sino más bien lo contrario, pero estamos muy orgullosos de haberlo hecho así. Muchas gracias.